Qué gran placer compartir de nuevo con ustedes el inicio de una nueva temporada de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica. El inicio de la quinta temporada nos permite contar con el honor de recibir en este lugar al doctor Carlos Jiménez Herrera, director del Hospital Nacional de Niños, quien amablemente ha aceptado venir a conversar un poco sobre la evolución histórica de ese centro de salud, que es un templo para todos los costarricenses o para todos los ciudadanos que pasamos por el Paseo Colón, y damos gracias a Dios de que existe el Hospital Nacional de Niños. Y tenemos entonces al doctor Jiménez Herrera hoy para conversar un poco sobre el hospital y sobre ese devenir histórico y sobre esa misión que realizan. Doctor, gracias por estar con nosotros. De verdad, un honor, y se lo digo con absoluta sinceridad, que esté con nosotros y que iniciemos con usted la quinta temporada de nuestro programa. Muchísimas gracias por la oportunidad para el Hospital Nacional de Niños y para mi persona en particular, y más bien el agradecido y el honrado soy yo de ser tomado en cuenta para estar en esta, que fue mi casa en mis épocas de estudiante de colegio y de estudiante universitario, porque aquí encontraba yo la riqueza que necesitaba para mi proceso formativo. Sin duda. Justamente hablando de su proceso formativo, ¿cuál fue el clic que hizo en su interior, en su pensamiento, en su espíritu, el clic para dedicarse a la medicina? Es interesante, estaba muy pequeño, estaba alrededor de los 8 o 9 años, creo que lo cito en los 9 años de edad, cuando empecé, primero era un niño muy enfermizo y tenía que estar frecuentemente en la clínica de Guadalupe, mi tierra natal, era asmático y entonces casi que cada 15 días estaba en la clínica Jiménez Núñez, y eso más dos programas de televisión que calaron en mí. Uno se llamaba Centro Médico, que transmitía Telecentro Canal 6, y otro que también transmitía Telecentro Canal 6, Emergencia. Sí, como, Emergencias, que era de paramédicos, pero se comunicaban mucho. Entonces las figuras de los médicos, sobre todo atendiendo en un servicio de emergencias, eso me inspiró a mí y me motivó. Siempre fui un buen estudiante, a pesar de venir de una familia de recursos muy limitados, y eso fue una inspiración para seguir luchando grandemente y poder alcanzar mi sueño. Tuve una vacilación en época del colegio donde quise ser sacerdote. Sin embargo, hice las convivencias que el seminario mayor en aquel momento tenía programadas, y ahí, con seminaristas que eran generalmente los que lo atendían a uno, me di cuenta que lo que tenía era vocación humana, no vocación sacerdotal, y sabía que la vocación humana, porque ellos mismos me ayudaron a entenderlo, la podía desarrollar dentro del campo de la medicina, y pues ahí tuve una buena nota de admisión a la Universidad de Costa Rica y pude entrar a hacer mi claro, sueño. lo que hizo fue cambiar de apostolado, Así porque es. es un apostolado. Justamente es muy interesante, doctor, porque usted es producto, me imagino entonces, de la educación pública, Soy producto de igual la, que nosotros. sí, soy producto de la educación pública de este país, tanto en escuela, estudié en un colegio semi privado, semi público, que llamaban en aquel momento, que en aquel momento se conocía como el Colegio Divina Pastora, luego cambió por Madre del Divino Pastor, que Correcto, es lo sí, correcto. sí, Y de ahí tuve la ventaja de que muchos de los profesores de ese colegio en ese momento
también eran profesores de la Universidad de Costa Rica. Y yo entré a la Universidad de Costa Rica muy fácil, no me costó el examen y cómo se llama, lo que fue generales y la matemática de ingreso y todo eso, y la pasé súper bien porque llevaba una muy buena base de Claro, mis profesores de mi amado colegio Madre del Divino Pastor. por supuesto, uno, además la época de colegio maravillosa, ¿verdad? Siempre. Estuvo usted, nos comentaba, ahora yo había leído algo al respecto de que usted hizo, que sería el servicio social en los Chiles, Sí, en los allá Chiles, en la zona norte. frontera norte, me tocó el servicio social. Y al principio, cuando saqué uno de los últimos números de la rifa, y dije, Dios, ¿dónde me va a tocar? Casi que no tenía que escoger. Y quedaba los chiles y dije yo, bueno, voy a los chiles. Recién salido, estaba muy nervioso, no sabía ni siquiera por dónde entrar. Yo no tenía carro ni nada. Entonces tenía que coger bus de San Carlos de San José a San Carlos, y allá en San Carlos me bajé y ¿dónde queda el bus de los chiles? Y recuerdo la anécdota de mi primer visita, los chiles de San Carlos o los chiles de, de Nicaragua. Y le digo yo, a ver, yo voy para la frontera norte, pero entiendo que Claro. voy para el cantón 14 del país, de la provincia de Alajuela, país Costa Rica. Claro. Entonces yo voy a la frontera norte. Ah, esos son los chiles de Nicaragua. Digo, bueno, yo voy a los chiles, sí, pero no son de Nicaragua, son de Costa Rica. Qué bueno. Sí. ¿Y cómo se encuentra un muchacho, porque era un muchacho en ese tiempo, eh, esa realidad después de haberse preparado, como nos pasó a todos en la ciudad, con las comodidades? Era otra época, un país más humilde, pero más solidario, pero digamos, pero al llegar allá, indudablemente, ¿cómo lo sensibiliza esa realidad en una zona del país que también es Costa Rica, los chiles de Nicaragua? Sí, para mí fue fundamental y yo no cambio por nada eso de año y 10 meses, 11 meses que estuve yo en los Chiles, al punto que yo amo ese cantón y allá encontré a quien se convirtió en mi esposa Qué y interesante. con quien tengo 34 años de un feliz matrimonio hasta el momento y Dos hijas tienen, dos ¿verdad? hijas, sí. Ujú. Y muy importante la pregunta que usted me hace, don Roberto. Yo dije que yo vengo de una familia humilde, pero definitivamente lo que se vive en los chiles ayer y hoy, porque desgraciadamente los políticos se acuerdan de los chiles, de Upala, de Guatuso, y igual pasa en las zonas fronterizas del sur, son en las épocas electorales, pero son Así es. cantones que viven totalmente en una pobreza que no tiene extremos. Y lo bonito del servicio social es que yo podía ir a todas las comunidades, que todavía los Chiles centro todavía tienen una condición mejor que la que tienen sus pueblitos como Gallo Pinto, Medio como queso, Medio sí, Queso, Coquital, Isla Chica, Cuatro Esquinas. impresionante, sí. O sea, y cuando yo hablo o escuchaba, por ejemplo, en mi época de servicio social, por el entonces ministro de Salud, que ya estaba erradicada la desnutrición en nuestro país. Y aquí hay desnutrición, aquí hay parasitosis, aquí hay una serie de condiciones que no hemos erradicado todavía en nuestro país. Tenemos dos Costa Rica, la Costa Rica que está aquí en el gran área metropolitana y la Costa Rica que está en los lugares más alejados. Y de eso hay que hacer Ciertamente, conciencia, eso es fundamental sí, para poder dar un buen servicio. claro. Justamente ahora pasamos a la institución que usted dirige desde ya hace un tiempo, después de haber sido 10 u 11 años su director con la doctora Olga Arguedas, a quien tuvimos en Páginas Vivas. Los desafíos que enfrenta en esta realidad actual, o digamos actual de hace una década más o menos para acá, que el país ha cambiado tanto, en el Hospital Nacional de Niños, donde los vemos a ustedes en la televisión constantemente, llamando la atención sobre los problemas de salud de la niñez por factores como
como, bueno, agresión, descuido y digamos, y poca protección de nuestras raíces. ¿Cómo se vive ese día a día sin bajar la guardia? Sin bajar la guardia y con herramientas limitadas. Por eso es que desde hace más de 20 años quienes han estado en mi puesto han venido luchando por tener una torre de cuidados críticos. Ciertamente todo lo que es la morbimortalidad de nuestro país ha ido cambiando montones. Cuando el hospital abre sus puertas, había una mortalidad infantil cercana al 78.6 por cada 1.000 nacidos vivos. Hoy estamos con una mortalidad que puede rondar alrededor de entre los 7.8, que ha sido una de las cifras más bajas, a los 9, 9.2 por 1.000 nacidos vivos. Pero nos enfrentamos a duras realidades. Uno, nos sobreviven pacientes portadores de enfermedades crónicas. Nos sobreviven también una serie de pacientes en una Costa Rica violenta, en una Costa Rica que sigue teniendo una diferenciación económica de clases sociales ultra marcada y que definitivamente genera ambientes propicios con flagelos que se han ido agregando, algunos externos al país, como es el flagelo de las drogas, que han incrementado los niveles de violencia y que los niños no son la excepción. Así como tenemos violencia intrafamiliar, tenemos una onda creciente de casos de violencia. Entonces, nos centramos muchos en esa atención multidisciplinaria donde el trabajo social juega un papel fundamental en el abordaje de pacientes portadores de malformaciones congénitas que antes se morían al nacer y que hoy no sobreviven, que nos tenemos que enfrentar al reto de garantizarles y darles cirugías correctivas a esos pacientes, pero que no tenemos a veces las herramientas necesarias. Y cuando hablo de herramientas, hablo de una infraestructura con salas de operaciones grandes que alberguen todos los equipos modernos, la alta tecnología que en este momento existe. Nos falta el recurso humano, tal vez no tanto en el campo médico, que sí hace falta, pero más en el campo de la enfermería y en el campo de personal administrativo para poder atender con diligencia y oportunidad todos estos padecimientos. En el Hospital Nacional de Niños se reciben niños y niñas de todo el país prácticamente. Son remitidos o referidos más bien por los pediatras en las distintas zonas, y también hemos visto cómo en helicóptero traen a un niño enfermo o niña. ¿Cómo ha sido esa proyección social del hospital, cómo irradia, digamos, el Hospital Nacional de Niños la atención a todas las niñas del país, el desafío enorme de hacerlo? El 95% de los profesionales en pediatría se han formado en el Hospital Nacional de Niños y la mayor parte de funcionarios en enfermería, psicología y otras ramas de ciencias de la salud han rotado por el Hospital Nacional de Niños. Ese conocimiento y esos protocolos de atención los transmitimos a todo el país. Y ciertamente las condiciones de transporte que cada vez hacen que los tiempos de desplazamiento sean más largos vía terrestre, nos obligan a desarrollar un sistema de transporte aéreo y ese es un reto también que tenemos que cumplir y que en el proyecto inicial de la Torre de Cuidados Críticos teníamos contemplado pues tener un helipuerto dentro del edificio. Vamos a ver si al final de cuentas se hace realidad. Ojalá. Estamos con el doctor Carlos Jiménez Herrera, director del Hospital Nacional de Niños, conversando sobre la vocación de un médico que asume esa quemante responsabilidad, y vamos a hablar en la segunda parte de nuestro programa sobre los desafíos que enfrenta el hospital y cómo hacemos para cuidar mejor a nuestras raíces. Esto es Páginas Vivas, ya volvemos.
Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, iniciando la quinta temporada de nuestro espacio con el doctor Carlos Jiménez Herrera, director del Hospital Nacional de Niños. Leyendo, doctor, sobre su trayectoria y sobre las actividades o la cobertura del hospital, los problemas o las situaciones de salud en el país, eh, hablaba usted de que rescatan de la muerte a seres humanos que en otro tiempo, antes del hospital, irremediablemente morían, digamos, antes de tiempo, en el sentido de que justamente la lucha del hospital es rescatar de la muerte o de la enfermedad a los seres humanos. ¿Cómo hacen para lidiar, primero con, no lidiar, sino la satisfacción de lograrlo, pero también para lidiar con el dolor que se debe dar con frecuencia? Es muy difícil porque uno es un ser humano y también tomar la decisión, hasta aquí tengo que llegar y ya no tengo que aumentar la agonía de otro ser humano y de su familia, no es fácil. Pero sí existen momentos en los cuales uno tiene que enfrentar, igual que lo enfrentan los papás, ese dolor, pero transmitirle la fortaleza necesaria porque la vida continúa, porque vienen nuevos retos, porque probablemente van a venir nuevos hijos para esas familias que un día pierden a un menor. Y de esas pérdidas han salido muchas situaciones de oportunidad y de ver cómo algunas familias han sido tocadas en su corazón para crear proyectos que vienen a ayudar a otras familias que se ubiquen en situaciones similares a las que ellos tuvieron que enfrentar. Eh, Nosotros siempre, y yo en lo personal, tengo muy claro que la vida y la muerte le pertenecen a Dios. Así como hemos podido rescatar de la muerte a niños que están en alto riesgo de fallecer, también hemos visto cómo hay niños que inexplicablemente fallecen cuando uno, como humano, pensaría que no debieron haber fallecido. Y ese es el dolor que, por ejemplo, nosotros experimentamos cuando un niño muere de una enfermedad prevenible por vacunación. Ahora que están Claro. de moda todas las políticas antivacunas, ¿verdad? Y por lo menos este año tenemos 3 niños de 31 que llevamos fallecidos por infecciones respiratorias agudas graves que no tenían vacunas contra gérmenes que los mataron y que eran prevenibles por vacunación. Y que Y, pudieron haber sido por vacunados. supuesto, que pudieron haber sido vacunados y que yo no podría decirte en este momento si se hubieran salvado o no, pero la posibilidad mayor es que sí se salvaran. Entonces, lidiar contra ese tipo de tendencias es difícil y es deprimente, pero nunca nos debe hacer bajar la guardia para continuar con nuestra lucha, no solamente de atención en salud, sino de lo más importante, que es prevención de la enfermedad y promoción de la salud. El hospital, desde nuestros creadores, el doctor Loria Cortés, el doctor Sáenz Herrera, y menciona a Loria Cortés porque él fue el gran académico, formador, fundador de la Cátedra de Pediatría de la Universidad de Costa Rica. El doctor Sáenz Herrera, lo mismo como profesor de la cátedra de pediatría, pero antes lo había sido también de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina. Y entonces el Hospital Nacional de Niños, cuando es formado, ellos le dan el espíritu de trabajar en atención directa del niño enfermo, en la educación, formación de profesionales en todas las ramas de ciencias de la salud y ciencias sociales necesarias para el abordaje de los pacientes y también trabajar en otra línea que era la línea de la investigación. Línea que hizo brillar al Hospital Nacional de Niños hacia finales de los años 80 y 90, sobre todo con las investigaciones llevadas por la doctora Carla Odio,
y otros grandes investigadores que tuvo el hospital, dando aportes importantes en el manejo de la meningitis bacteriana, en la importancia de la introducción de la vacuna contra un germen que era el Haemophilus influenza B y que era el causante de cerca de 105 casos de meningitis bacteriana por ese germen antes de los años 96, cuando se da la introducción de esta vacuna, gracias al aporte de esos estudios de investigación. Luego de los años 2000, la investigación ha venido a menos en el país y en la salud en todos los hospitales, sobre todo a nivel de la caja, pero yo creo que es algo que debe retomarse, Por supuesto. porque el aporte que le da y el poder estar vinculado con estudios internacionales abre muchísimas oportunidades para mejoras en el campo de la medicina. Claro. Mientras conversamos con el doctor Carlos Jiménez, pasan páginas de los periódicos relacionadas con el Hospital Nacional de Niños, también con la figura del doctor Jiménez. No coinciden con la conversación porque la información que el doctor aporta es productiva, tan provechosa que queremos aprovechar justamente este espacio con usted, doctor. Los niños mueren por muchas razones, accidentes, situaciones, enfermedades, pero también están que niños que fallecen o que llegan al hospital como pacientes por descuido en los hogares y peor aún por agresión en los hogares. Lo hemos visto a usted y anteriormente a la doctora Olga Arguedas llamar la atención sobre justamente esa agresión. Es como inexplicable, como increíble que eso ocurra. Solo el año pasado tuvimos más de 800 pacientes víctimas de alguna forma de agresión infantil. El 78%, 78.9, casi el 79% fueron provocadas por negligencia. Y es que yo tengo negligencia cuando un niño se me quema, cuando un niño se me intoxica, cuando un niño sufre una caída en el hogar, una caída de un segundo piso, cuando un niño fallece porque cae en una pileta De lavar. sí, o cuando cae en una lavadora, o cuando cae, por ejemplo, en una piscina. Y yo digo, ¿y qué estaban haciendo los papás? Es que eh, hay estadísticas que son importantes. La mayor parte de los quemados se producen entre las 10 y las 12 del día o entre las 4 y las 6 de la tarde. ¿Y qué elemento hay en común? Preparación de alimentos. El adulto que está encargado, en el mejor de los escenarios, está en tiempo de preparación de alimentos. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Muchas veces no es un adulto, sino es un niño o una niña de 14 o 15 años con una mentalidad para jugar con muñecas y carritos todavía, porque está en ese proceso de transición donde se creen mujercitas, donde se creen hombrecitos, pero todavía tienen mentalidad en algunas cosas de niños y no pueden asumir el rol que les corresponde a su papá y a su mamá. Entonces ahí es donde nosotros deberíamos tener como país alguna situación que permitiera a los padres formar parte de su fuerza laboral, pero estar tranquilos de que sus niños están siendo cuidados y protegidos por personas responsables y no trasladar esa responsabilidad de ellos a los hermanos mayores. Y ni qué decir de agresión infantil, donde prácticamente el 8% de los casos de agresión son por alguna forma de agresión infantil. Otra forma de agresión que va increciendo es el abuso emocional. Y otra forma que también seguimos siendo una Costa Rica hipócrita es el abuso sexual de nuestras niñas y niños. Y lo peor aquí es que muchas veces son figuras de confianza de la persona menor de edad las que cometen este tipo de abusos, porque son padrastros, porque son padres, porque son abuelos los que realizan esto y muchas veces eso aparece hasta muchos años posterior porque a nivel familiar se calla por no perjudicar a esa persona adulta y no. Yo creo que si somos conscientes como sociedad de problemas de agresión, tenemos que denunciarlo. Así nos ganemos la enemistad de un vecino.
por supuesto. ¿Cómo proceden en esos casos cuando llega un niño o una niña claramente agredida? Eh, Obviamente tienen que, perdón, que solucionar el problema que trae, digamos, la herida, la agresión, pero ¿cómo hace el hospital para, digamos, no sé, interceptar a los padres o a los eventuales agresores? El primer tip aquí es la incoherencia entre lo que estamos viendo en el paciente con la información que nos aporta el padre de familia. Pediatría, a diferencia de adultos, nosotros dependemos de la información que el tercero que nos lleva al menor nos brinde. Pero cuando esa Ujú. información es incoherente con los hallazgos que nosotros encontramos al examen físico, ese niño se queda primero en observación para valorar si requiere una hospitalización. Si, por ejemplo, yo veo una fractura en espiral y lo que me dicen es que el niño se cayó, no puede ser porque eso solo se produce con una tracción. Cuando yo veo una fractura y además veo cicatrices de huellas de quemadura con cigarro, cuando yo veo un niño intoxicado con trastornos para la marcha, con incoherencia al hablar, pero me dicen que no se ha comido nada y empiezo a interrogar y hay un brownie o hay un queque o hay un jugo y entonces mandamos los exámenes corroborativos cuando me sale que tiene marihuana o que tiene cocaína, y eso no se había informado de una vez. Damos parte al Ministerio Público para que ellos vengan a hacer sus análisis, damos parte a trabajo social, esto es un trabajo multidisciplinario donde participan psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, obviamente pediatras, médicos, enfermeras, para poder dar todo el ambiente de protección. Cuando sospechamos que la víctima está en el hogar, ese niño se queda hospitalizado. Si sospechamos que esa víctima, que el víctima, la persona agresora no vive en el hogar, puede manejarse fuera del hospital, ambulatoriamente, pero con medidas de protección y vigilancia y seguimiento estricto. Claro. Finalmente, doctor, 64 años del Hospital Nacional de Niños, aproximadamente sí, en 1960, con la marcha del Colón, construimos el país con las manos de los costarricenses, ese templo de la ciencia y de protección de la niñez. Como director del hospital, en este momento, doctor, ¿cuáles son los desafíos que enfrenta usted como director, todo el personal que lo acompaña y que lo respalda y la institución como tal? En este momento son 60 años porque abrimos en el 64, sí estuvo construido el 19 de noviembre del 61, ya fue entregada la edificación, no se pudo abrir inmediatamente porque no había equipamiento. Desafíos que tenemos en este momento, bueno, el hospital tiene una brecha importante de recurso humano. Yo creo que aunque los niños no voten y no coticen, los niños deben recibir la misma atención y con los mismos estándares de calidad que los recibe el adulto. En las unidades de cuidado crítico, que al principio del hospital no estaban, deben tener el radio de enfermeras por número de paciente adecuado para poder manejar la patología compleja que en este momento se está manejando. Necesitamos mejoras en la infraestructura. El hospital actual ha envejecido en sus 60 años de apertura, 60 y pico de estar construido, y sí es necesaria una nueva infraestructura que se ajuste a todos los requerimientos modernos, al distanciamiento, a las medidas de aislamiento que hay que tener de los pacientes y al procurar contar con todas las facilidades para poder brindar el servicio que requieren los pacientes portadores de malformaciones congénitas y de enfermedades metabólicas, por ejemplo, para poder subsistir. Se ha avanzado mucho en el tamizaje, se ha avanzado en muchas líneas, pero sí necesitamos infraestructura, necesitamos recurso humano y necesitamos un aporte financiero más acorde a la necesidad del hospital y más equivalente a lo que reciben los hospitales de adultos, más tomando en cuenta
que somos el único hospital verdaderamente de atracción nacional. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido realmente muy importante para nosotros y fundamentalmente para ustedes ver y escuchar al doctor Jiménez conversando sobre el devenir histórico del Hospital Nacional de Niños y el panorama social que ha enfrentado y sobre todo los desafíos. Gracias, lo felicitamos por la labor que están llevando a cabo y por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en la inauguración de la 5ª temporada de Páginas Vivas. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, y para mí ha sido un honor poder compartir con una persona que he admirado desde niño. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Les esperamos en nuestra próxima edición de Páginas Vivas desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional y en la 5ª temporada ya. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.